Gracias a Dios porque me permite comenzar una nueva grabación. En nuestro tema vamos a hablar acerca de Adán y Eva, de Caín y Abel. La manera en que vamos a hacer es, voy a ir leyendo el texto y voy a hacerle explicación con respecto al texto que estoy leyendo. Así que comienzo leyendo Génesis capítulo 4, versículo 1. Dice, Adán conoció a su esposa Eva, que concibió y tuvo a Caín. Y dijo ella, con el favor del Eterno, adquirí un varón. La forma que se utiliza aquí en el inicio es que Adán conoció a su esposa Eva. Eso significa que Adán tuvo relaciones maritales con su esposa y ella concibió, o sea, quedó embarazada. Cuando Caín nació, Eva tenía en mente las palabras que Dios le había dicho en el jardín del Edén cuando después de la caída se encuentran con Dios y antes de darles Dios la condenación que merecía su pecado, les dio la buena noticia del plan de la redención, del el método, la forma que Dios tenía para que el ser humano pudiera salvarse. Y ese método era que el Hijo de Dios iba a venir a ocupar el lugar del ser humano, o sea, que iba a venir un Mesías que iba a salvar, a liberar del pecado al ser humano que ya era pecador. Cuando Caín nace, lo que Eva tenía en su corazón era que Caín era ese Mesías que ya estaba esperando con deseos que llegara. La pobre Eva, lejos estaba de imaginar todo el tiempo que iba a transcurrir en la humanidad para que el Mesías llegara y se lograra la redención del ser humano. Y esa es una característica del pecado. Antes de cometer el pecado, Satanás trata de hacernos ver que las consecuencias son mínimas o que son solo de momento, que no tiene en sí una consecuencia seria. El pecado cada vez que se realiza, sus consecuencias son nefastas y no se sabe nunca hasta dónde llegan esas nefastas consecuencias. En el caso de la caída de nuestros padres, el Mesías vino, dio su vida por salvar a la humanidad, pero todavía estamos en el mundo de pecado. Todavía estamos esperando que Cristo venga por segunda vez. Por eso todavía el Evangelio se está predicando y yo también lo estoy predicando a través de este medio que Dios ha provisto en estos tiempos en que vivimos. Vamos ahora a leer el versículo 2. Después tuvo a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador. Aquí ahora, cuando se habla de Abel, no dice y conoció Adán a Eva o a su esposa Eva. Dice que Eva tuvo a Caín y después tuvo a Abel. Para algunas personas que estudian la Biblia, esto significa que Abel y Caín fueron gemelos, o sea, hermanos imaguas. Pero no se puede decir con certeza que sea así. Yo lo menciono aquí porque voy a decir algo después, un poquito más adelante, y por eso lo menciono aquí. Pero aclaro, no tiene importancia de salvación, no tiene importancia.
que uno crea que Caín y Abel fueron hermanos gemelos o que uno nació después y pasado el tiempo nació el otro. Eso no es lo importante. Lo importante es lo que está tratando esta temática. Pero bien, señalo también aquí esta declaración. Aquí, en este texto número 2 de Génesis 4, se dice que Abel fue hermano de Caín. En el capítulo este bíblico se menciona por lo menos 7 veces que Abel fue hermano de Caín. Hay una diferencia que Caín sea hermano de Abel a que Abel sea hermano de Caín. Inclusive la palabra Abel significa nada. No, o sea, el hermano que tenía toda la preferencia, que tenía toda la atención, porque pensaban que era el Mesías, fue Caín. Y a luces claras se ve que el superior, el primogénito, era Caín y Abel le debía respeto a Caín. Caín y Abel tuvieron sus profesiones. La profesión de Caín y Abel fue que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador del campo. Con respecto a la importancia de las dos eh, tipos de trabajo o de las dos ocupaciones, no es lo más importante. Los dos son oficios bien importantes. Uno cuidaba y atendía y hacía brotar los vegetales que se necesitaban para la vida. El otro cuidaba, atendía a las ovejas que daban también provisión de vestido y de recordatorio del Mesías que iba a venir a salvar a la humanidad. Esto no dice que uno fuera más o menos unido con Dios o separado de Dios. Solamente son oficios de trabajo. Vamos a leer ahora el versículo 3. Andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. Voy a leer el 4 también. A su vez, Abel trajo de los primerizos de sus ovejas con su gordura, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Así que dice la Biblia que andando el tiempo, los dos hermanos trajeron una ofrenda. La ofrenda de Caín era de vegetal, o de vegetales. La ofrenda de Abel era una oveja completa con su grasa, con todo, una oveja que daba como ofrenda a Dios. Lo primero que quiero señalar aquí es esta expresión, andando el tiempo, que está en el versículo 3. Comienza diciendo, andando el tiempo. Cuando uno ve en la Biblia la palabra tiempo, por ejemplo, en las profecías de Daniel, donde se menciona tiempo, tiempos y medio tiempo, esa palabra tiempo equivale a un año. Así se estudia en la profecía. Y esta palabra andando el tiempo da la impresión que se está hablando de un año. Los eruditos bíblicos tienen distintas opiniones con respecto a esto, y yo no soy un erudito bíblico, pero soy un estudioso de la Biblia, y entonces también tengo una opinión que voy a decirla en este momento.
Pero aclaro que mi opinión no lo estoy diciendo como un punto doctrinal que hay que aceptar. No le estoy diciendo que sea así. Estoy diciendo que en mi estudio bíblico y en mi análisis de lo que la Biblia dice, creo que la palabra tiempo tiene que ver con un año y tiene que ver con algo específico. No estoy diciendo que tengan que aceptarse, pero sí voy a presentar mi razonamiento para decir esto. Y mi razonamiento sí creo que es importante, a lo menos para mí, que soy el que lo estoy teniendo. Como yo creo que cada uno de ustedes que escucha esta temática o que escucha cualquier otra temática, también tiene su razonamiento, tiene sus ideas, sus conceptos y deben respetarse porque son sus ideas, sus conceptos. El que yo doy mío solamente añadiendo mi creencia con respecto a esto. Ahora señalo lo siguiente. Cuando Caín trae como ofrenda los frutos vegetales, no eran malos, eran frutos vegetales de calidad, eran frutos vegetales de valor. Dios exigió una ofrenda y Caín obedeció a Dios. Estuvo de acuerdo en obedecer a Dios trayendo su ofrenda, pero la ofrenda que Dios pedía no era una ofrenda de vegetales. La ofrenda que Dios pedía, tanto Caín como Abel sabían cuál era, porque antes de Caín y de Abel, Adán y Eva tenían que traer su ofrenda delante de Dios. Y esa ofrenda era un cordero, una oveja, que cuando la persona que la ofrecía ese sacrificio, estaba reconociendo que la forma en que el ser humano tenía para salvarse era a través del Mesías que Dios iba a enviar. O sea, la salvación del ser humano dependía de la gracia de Dios, no dependía de la obra del ser humano. Cuando Caín trae una ofrenda de vegetales, estaba trayendo también un mensaje junto con esa ofrenda. El mensaje que estaba trayendo era este: yo te doy lo que tengo. Creo en ti, te obedezco en traer la ofrenda, pero no te traigo lo que tú pides, porque yo creo que lo que yo estoy haciendo debe ser merecedor de tu respuesta. O sea, Caín trajo lo que con el tiempo ha llegado a ser la salvación por las obras. Trajo no lo que Dios decía, sino lo que él quería traerle a Dios. Pero la salvación del ser humano no está en decir yo creo en Dios y entonces voy a obrar de tal manera que yo sea digno con lo que yo hago para agradar a Dios. Porque cuando el ser humano pecó ya es pecador y no hay nada que el ser humano pueda hacer para lograr por sus propios méritos la salvación. Y esto fue lo que Caín hizo aquí. Trajo una ofrenda que no estaba conforme a la voluntad de Dios. Él debía haber traído también un cordero. No tiene que ver el oficio que fuera agricultor, porque las ovejas estaban al alcance de la mano, y más su hermano era pastor de ovejas, las tenía. Creo que Adán tenía ovejas también. No era una cosa que no estuviera a su alcance, pero lo que tenía que estar al alcance de Caín para que estuviera en paz con Dios es que hiciera las cosas como Dios pedía y no como él pensaba que debía hacerlo. Por lo tanto, esta ofrenda
que es producto de la voluntad humana, Dios no la miró con agrado. Dios no la aceptó. Pero cuando Caín se revela, cuando Caín se enoja porque Dios no aceptó su ofrenda y sí la de Abel, está demostrando que Caín tenía problemas con su carácter. Y aunque Caín y Abel fueron criados por los mismos padres y en una buena crianza, los dos recibieron una buena crianza. La crianza que recibió a Caín de ser señalado desde el principio como el favorito, eso a la postre le hizo daño a Caín. Como quiera que sea, Caín fue una persona rebelde a Dios. Le obedeció en parte, pero no le obedeció. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. Vamos a continuarlo en la próxima ocasión. Pido que Dios esté con ustedes, conmigo, nos dé su bendición y nos vemos en la continuación de este tema.